Seguimos acompañándote en ADN Empresario. Hace ya una semana y unos días quizás también más que hubo cambios en el gobierno nacional a propósito de lo que fue la salida del entonces ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas y la llegada al desembarco en el Ministerio de Promoción o de Desarrollo Productivo de Daniel Scioli, quien hasta entonces ocupaba la embajada argentina en Brasilia, un lugar importante, ¿no?, para las relaciones argentinas dentro de lo que es el Mercosur y dentro de lo que es el continente. Puede decirse que es una de esas embajadas que son claves para las aspiraciones de cualquier gobierno argentino. Para saber cómo están viendo o qué expectativas tienen acerca de estos próximos meses en materia de exportaciones, las políticas que se pueden llegar a aplicar desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y demás, voy a saludar a José Tambolenea. Él es presidente de CADIEL. CADIEL es la Cámara Argentina de Industrias Luminotécnicas. José, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Sé que CADIEL es un poquito más amplio, pero hasta ahí digamos que lo tengo bien en claro, ¿no? Sí, buenas tardes, Matías, muchas gracias. Sí, es industrias electrónicas, electromecánicas, que es baja tensión, Es verdad. energía y luminotécnica, digamos. Son 2.000 empresas que representamos, 65.000 personas en puestos de trabajo. Ustedes están justamente, como bien describís, en ese sector, siendo uno de los puntales de lo que ha sido la economía argentina en los últimos tiempos, y cuando uno dice esto, visualiza claramente lo que es el sector productivo en el sur, fundamentalmente en Tierra del Fuego, pero no solamente allí hay industria, sino que también hay en muchas partes de la Argentina. Y a propósito de esto, ¿cómo ven, cómo notan, cómo sienten este momento que está transitando nuestro país en materia justamente de comercio exterior, de posibles exportaciones, de políticas productivas y también de importaciones, porque imagino que muchas empresas deben tener componentes importados, ¿no? Sí, bueno, vale la aclaración que nosotros justamente no representamos a la isla, no representamos a Tierra del Fuego. Eso lo tiene una cámara que se llama AFARTE, que nuclea a los fabricantes de Tierra del Fuego en general, que tienen un régimen aparte, Ujú. con excepción impositiva, etc. Y nosotros representamos a los que están en el continente, digamos, básicamente. Eh, sí, primero, digamos, con respecto a lo que comentabas del actual ministro, digamos, me parece que hizo una muy buena labor en Brasil. Se nota, el crecimiento de las exportaciones argentinas ha sido muy auspicioso. Ha mejorado la balanza comercial entre Argentina y Brasil, digamos, a favor un poco más de Argentina en este caso, y la verdad que ha logrado un diálogo entre dos presidentes, por decirlo, dos gestiones que arrancaron por ahí un poquito con el pie izquierdo, se puede decir, pero que en lo que hace a la parte de relaciones bilaterales en comerciales y o productivas, ha sabido, digamos, llevar muy bien la situación, en este caso el ministro Scioli, actual, antes como embajador, y con muy buenos resultados. Ojalá esto se pueda replicar en el Ministerio de Desarrollo Productivo, que para nosotros es crítico y que también venimos, y por supuesto se lo comentaremos al ministro ahora seguramente en una próxima reunión, que el ministerio venía trabajando muy bien con todo el arco productivo argentino, lo que es la industria nacional. Muchos proyectos de los cuales nuestra Cámara, como vos mencionabas, está involucrada en una gran cantidad de ellos, desde las computadoras con el tema de Conectar Igualdad, ahora un próximo justo ANR que ha anunciado antes de la salida del ex ministro Culfas, que seguramente lo tendremos que revisar con el nuevo ministro, que era un ANR de 1.800 millones de pesos para fabricar computadoras acá en territorio. Esto potenciando, digamos, que la industria nacional crezca en ese sector de lo que es la informática, básicamente. También tenemos los proyectos de movilidad sustentable, electromovilidad, el tema de las bicicletas eléctricas, que incluye en una etapa de 3 años cada vez mayor cantidad de partes y piezas argentinas en la integración, donde se comparten con piezas como las llantas, conjuntos, etcétera, que eso hace que tengamos un potencial exportador a futuro. Con el tema de computadoras pasa igual. Ahora ya en la nueva licitación, fue el año pasado 500.000 máquinas, 530.000, ahora estamos cerca de 1.000.000 que se licitó. Ya hay conectores, cargadores nacionales, entre una parte de batería, y así va subiendo el nivel de integración, con lo cual es más mano de obra, más desarrollo, más derrame. Bueno, nosotros seguimos trabajando con el tema de baja tensión, en desarrollos nuevos, productos nuevos que llevan al mercado, que eso estuvo vigente en toda la pandemia,
por mantener abiertas las ferreterías, lo que la gente necesitaba ayornar en su casa, adecuar sus instalaciones para poder trabajar, para poder tener clase los chicos, etc. Y ese mercado lo movió y se desarrolló. Y ahora recuperando mucho también la parte de luminotecnia con la obra pública, con el tema de las luminarias para nosotros es crítico, tanto interior como emergencia. Empezó a moverse toda la industria en general, los alimentos, lo biomédico, todo eso que siempre fue un sector que se movió incluso en pandemia, bueno, ahora se consolida. Y nosotros además con la obra pública, también la parte de iluminación pública, estamos tratando de que las luminarias sean siempre de fabricación nacional, cosa difícil, pero bueno, estamos en esa tarea y estamos ahora esperando por las inversiones en energía, que también es crítico y se debería dar en este caso. Falta terminar anillos, como le decimos nosotros, cerrar el AMBA, toda la parte de lo que es AMBA 2, el nuevo proyecto, después el plan federal. Eso estuvo muy quieto en pandemia y nosotros ahora esperamos que se empiece a poner al día con las inversiones para poder acompañar eso. Si no, como decimos siempre, se acuerdan de nuestra cámara cuando se corta la energía y cuando el problema ya lo tenemos encima, y no cuando debería ocurrir, digamos, que es porque estamos invirtiendo, estamos desarrollando, estamos logrando los objetivos deseables de cualquier industrial nacional que aposta a crecer y desarrollarse. Y en el medio, como comentaste, Matías, los insumos. Los insumos, las restricciones cambiarias, la falta de dólares, la complejidad de los abastecimientos, el lead time que saltó de 40 a 90 días en las partes de piezas, sobre todo viniendo de Oriente. Bueno, toda la cadena de logística, supply chain complicada, con demoras, con delay. Todo esto hace complejo el escenario. Pero bueno, también estamos en un país que estamos acostumbrados a administrar la complejidad, estamos acostumbrados a la incertidumbre, por lo menos más que otros, y a veces parece un poco loco que nosotros no... Hablar de 40 de inflación, 60 o tal vez 70, por supuesto que nos asusta, no nos sentimos cómodos y demás, pero es como de alguna forma seguimos trabajando, nos organizamos, producimos todo, y cuando hablas de 10% o 9% en Estados Unidos, 11% en España, etcétera, están desesperados porque esto sí es un impacto para ellos que no están acostumbrados. Es un maremoto cuando nosotros vivimos en permanente agitación de agua y no nos damos cuenta que nos acostumbramos, o mal acostumbramos, ¿no? Has hecho una descripción perfecta, ¿no? de lo que sucede, y está bueno que venga también de la voz de alguien que está en la trinchera, como se dice habitualmente, que sabe de lo que está hablando. Y quiero aprovechar justamente ese expertise tuyo y también la representación que tenés en la Cámara, porque tenés contacto con los distintos sectores que integran la CADIEL. ¿Cómo es que ven ustedes la proyección a futuro? Y hago un paréntesis en el medio, teniendo en cuenta justamente la coyuntura que atravesamos, en la cual vos bien describías la incertidumbre y demás, que a veces en Argentina no se puede planificar demasiado a mediano plazo, ni siquiera hablemos del largo, ¿no? Pero uno, cuando está al frente de una empresa o de una institución, tiene que tener esos horizontes de corto, mediano y lejano plazo, porque si no, no se puede avanzar. ¿Cómo ven ustedes justamente este contexto? Por supuesto, acá, y te hago un paréntesis en algo, y destaco, digamos, lo que significa ADN empresario y el rol que vos ejercés, porque hoy me trasladaba y escuchaba una radio nacional que venía haciéndole la entrevista a un economista, y le preguntaba, bueno, ¿y esto cómo está iniciativo? ¿Cómo lo maneja una pyme? Todo, y digo, ¿por qué le preguntan a un economista cómo maneja esto una pyme y no nos preguntan a los empresarios pyme cómo la manejamos? ¿Por qué se lo tiene que decir un economista cuando la primera mano somos nosotros? Porque también tenemos que contar ciertas cosas de realidad. Y acá está el mediano, corto y largo, o corto, mediano y largo plazo, como vos lo definís. Cuando hay largo plazo hay inversiones, y esas inversiones tienen que ser sustentables. Cuando no hay largo plazo, bueno, las inversiones se hacen complicadas o complejas, y se ve cómo atacar. Ahora, hay herramientas para atacar inversiones que antes no había. Antes cambiábamos un cheque al 80, al 90%, lo cual era un desquicio, y ahora tenemos tasas negativas, donde se pueden sacar un crédito de largo plazo y acompañar una inversión. De hecho, nosotros lo estamos haciendo. Entonces, siempre me acuerdo de esta paradoja de que
cuando la noche es oscura, la nieve es densa, y tenemos marcado el camino de cómo llegar, aunque se me hace difícil poder ver, con las luces bajas, bajando la velocidad y teniendo como referencia la línea blanca del costado, llego a destino. Voy a tardar más, pero voy a llegar a destino. Bueno, ¿qué significa eso? El día a día, el corto plazo, que cuando uno traza el mediano y el largo plazo, y los pasos que da en el corto son conducentes hacia el largo plazo, uno puede construir su destino y puede arribar al puerto a salvo, digamos, sano y salvo en el puerto de destino. ¿Por qué? Porque lo va construyendo en un pasito a pasito, tal vez más despacio, a otra velocidad, con otro criterio de prudencia, pero eso no impide que pueda llegar. Si la inversión en las tasas es razonable, terminás comprando el bien de capital o la máquina, terminás haciendo la ampliación de la planta o el ayornamiento de la producción, terminás poniendo la inteligencia a esa producción, con lo que está pasando ahora el 4.0, otro de los grandes sectores que trabajamos, y de alguna u otra forma se materializa. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Antes, digamos, si bien, digo, pregúntenos a nosotros, porque nosotros, más allá de que estamos preocupados, y te diría más ocupados, a ver cómo resolvemos el tema de insumos, cómo resolvemos el tema de tipo de cambio, cómo resolvemos, digamos, el CES, que es básicamente la cuenta que te da para traer parte y piezas, cómo también es verdad que tenemos créditos para poder comprar bien el capital, que eso no te aporta o no te insume tu cuota para poder importar. ¿El mundo ideal? No, pero es un mundo en el que podemos trabajar, es un mundo que tenemos planificación, obviamente hay que hacer muchos ajustes, como decimos siempre, son pequeños inconvenientes y uno va tocando, digamos, en un país tan distorsivo que cada uno de nuestros productos, el 50% del valor de cualquier producto, son impuestos, tasas, contribuciones y aporte, te lo hace tan difícil que termina siendo un mercado chico porque uno termina recogiendo en un mercado de Argentina. No puede salir afuera a exportar porque cuando yo saco el IVA y saco los ingresos brutos sigo exportando más de 20 puntos. Que no deberían estar y que no están en otros países que se exporta. Y cuando te comparan con la misma vara y dicen, bueno, pero la protección en otro país es menor o es 20, no se puede pedir más de 20, sí, pero en otro país no existe el ingreso bruto, en otro país no existe el impuesto al cheque, en otro país no existe la seguridad y higiene industrial, no existe el anticipo de ganancia, la ganancia mínima presunta, todas esas cosas no existen, entonces no puede ser comparado, no existen los impuestos, cargas que tenemos acá sobre el trabajo, entonces cuando lo mirás, tenés que ver el árbol y el bosque, porque no se puede, hay que en cierta forma descontaminarlo para poder tener la realidad en las manos. Y este es un país complejo. Entonces cuando tocas una cosa se desarticulan otras 10 y ahí lo que tenés, entonces se toman medidas para hacer algo y es muy complejo. Un comercio exterior administrado que a nosotros nos conviene en este caso para no ser una aperturista total y que te entren todos los productos y se caiga la industria nacional, se caen los puestos de trabajo, se cae la recaudación, se cae la riqueza de la familia, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué está eso? Porque la mochila que llevamos atrás es tan pesada en impuestos, en carga, en tasa, en contribución, en aporte, que lo tenés que administrar de otra forma, te tenés que proteger, te tengo que compensar por acá. Ahora eso es mucho más difícil que alivianar todo el impacto tributario, que se duplicó en los últimos 25 años en nuestro país. Entonces, eso también es importante, porque si nosotros tenemos un producto que su carga impositiva fuera de alrededor del 25 o 30% y no del 50%, podríamos salir a exportar, que no estamos en las mejores condiciones de país, ya por sí somos un país que está lejos de los mercados, con puertos caros, con logística cara. Bueno, si a todo eso le sumamos semejante presión impositiva sobre los productos, es muy difícil poder exportar a otros países, porque competitivamente el Estado te quita esa competitividad. Nosotros podemos ser productivos, podemos hacer mayor cantidad de producto por hora, mayor cantidad de producto por operario, mayor cantidad por metro cuadrado. Esos son todos modos de ver la productividad. Ahora, la competitividad es externa a la empresa, porque una pyme no maneja los impuestos, no maneja las tasas de interés, no maneja los anticipos de ganancia, no maneja todos los parámetros que hacen a regulaciones establecidas por el Estado. Y eso es complejo de manejar.
Está clarísimo. Nos has dado un panorama más que acabado y certero de cómo es este presente, y esperemos que mejore, ¿no? Porque evidentemente todos necesitamos que ustedes puedan producir, que puedan trabajar, la gente que pueda consumir y que también la economía se mueva. Así que de eso se trata, básicamente un poco pasa por ahí, ¿no? Así que bueno, te agradecemos mucho por este contacto, José, y como siempre a disposición para lo que necesiten. Bueno, hay muchas cosas, Matías, para trabajar, como por ejemplo el tema de educación. Nosotros estamos trabajando dentro de lo que es la responsabilidad social empresaria, articulando con la INET, que son los colegios técnicos en los cuales tenemos injerencia, y está muy bueno apadrinar colegios, acompañar las prácticas profesionalizantes, preparar los nuevos operarios del futuro que se vienen con una serie de conocimientos que va a necesitar la industria, que necesita el mercado, y que esa formación todavía no está. Entonces es importante acompañar eso, es responsabilidad de las autoridades, es responsabilidad de los que dirigen los colegios y es responsabilidad nuestra de acompañar ese proceso, porque es la gente que nosotros vamos a necesitar en el futuro y el país la va a necesitar, porque es para que no pase el que una máquina le quite trabajo a una persona. Siempre va a haber una persona atrás. Bueno, esa persona tiene que aumentar sus capacidades, tiene que desarrollar sus capacidades. Y en ese mundo también nos tenemos, es crítico para el desarrollo del país, para la riqueza nacional. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vos, José, que tengas muy buenas tardes. José Tamborenea, presidente de CADIEL, dándonos este panorama completísimo del sector, justamente de la industria y también de las expectativas de cara al futuro. Quédate que ya seguimos con ADN Empresario. Ahora, entérate de todo por la radio. Durante el día, entérate de todo por la web www.adnempresario.com. ADN Empresario Radio, con la conducción de Matías Frati.